Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 312, Rimuru enfurecido. Comillas, ¿qué pasó? Al ver esto, Razen ordenó rápidamente a los soldados que se apartaran. Al instante siguiente, los cuatro vieron la figura que se encontraba frente a los 500 miembros de la élite del reino de Falmut. Tenía una melena rubia brillante, vestía una armadura azul plateada y estaba sentada sobre una roca, apoyando frente a ella una espada de caballero desenvainada. Toda su presencia parecía fundirse con el cielo y la tierra, misteriosa y profunda. Comillas, ¿ella es? Las pupilas de Razen se contrajeron ligeramente. No podía percibir ninguna aura proveniente de Artoria. Sin embargo, la incapacidad de percibir nada era aún más aterradora. Comillas, ¿quién eres? Comillas, ¿por qué bloqueas el paso de mi ejército? Razen, aún a caballo, preguntó en voz alta. En comparación con su seriedad, Sogo y los otros dos estaban mucho más relajados. Porque Artoria era mujer, y además, una caballera. En las historias del otro mundo que habían leído, personajes como ella siempre estaban ahí para servir de adorno visual y para complacer a los fans. Estás equivocado. Artoria alzó la vista, con expresión serena. No es que yo te esté bloqueando el paso, son ustedes quienes han invadido nuestro territorio. Comillas, ¿nuestro territorio? La inquietud de Razen se intensificó. Estaba a punto de continuar interrogando. Pero Sogo actuó primero. Comillas, ¿quieres decir que habéis estado aquí todo el tiempo y que nosotros solo os estorbábamos? Sogo resopló con disgusto, saltó hacia adelante, aterrizando justo delante de Artoria, mirándola con la barbilla en alto. En realidad eres bastante guapa. Comillas, Sogo. Razen abrió la boca para reprenderlo, pero Sogo le respondió irritado, comillas, cuando te volviste tan cobarde, viejo, es solo una mujer, ¿acaso tienes miedo? Comillas, oye, mujer. Comillas, ¿quieres venir conmigo? Sogo era tosco por naturaleza, pero aún así un tipo común y corriente. ¿Cómo no iba a sentirse tentado al ver semejante belleza? Sogo, ¿qué haces en un momento como este? En serio. Kirara se quejó. Su impresión de Artoria ya era mala. Era inevitable. Artoria era demasiado hermosa. Sobre todo con ese temperamento frío, distante pero valiente, resultaba excepcionalmente llamativo, lo que provocaba que Kirara sintiera bastante celos. HMPH. Artoria no respondió a Sogo. Ella lo encontraba ridículo. Sin embargo, Artoria ya no era el rey de los caballeros que estallaba de ira ante provocaciones insignificantes. A sus ojos, Sogo ya era un hombre muerto. ¿Y por qué le importarían los insultos de un hombre muerto? Sonido metálico. La reina de los caballeros se puso de pie lentamente, pero no desenvainó su espada de la victoria prometida. No había necesidad de desenvainar su espada para lidiar con gentuza como él. Él no era digno de morir a manos de la espada de su rey. PFFT jajajaja. Comillas, tú, ¿quieres pelear conmigo? Sus acciones provocaron la risa de Sogo, quien se burló con desprecio. Pensó que debía darle una lección a la arrogante caballera que tenía delante. Además, la idea de conquistar a una mujer como ella no hacía sino aumentar su excitación. Comillas, ¿puedes dejarme a esta gente a mí, Artoria, San? La mano de Artoria, que sujetaba la espada, se detuvo un instante. Comillas, Rimuru. Miró hacia un lado y vio a la chica de pelo azul mirando fríamente a los soldados que estaban detrás de Sogo. A este hombre, déjenmelo a mí. Artoria señaló a Sogo. A ese tipo, no lo iba a soltar bajo ningún concepto. Había insultado y humillado a una mujer. Incluso la virtuosa y serena Artoria se vio provocada, y su instinto asesino se desbordó sin control. Está bien. Rimuru asintió levemente y luego ignoró por completo a Sogo, quien aún estaba atónito por su repentina aparición. Pasó junto a él y caminó directamente hacia el ejército del reino de Falmut. Comillas, oye, ¿cuándo llegaste? Solo entonces reaccionó Sogo, extendiendo la mano para agarrar a Rimuru. Zas. Pero antes de que pudiera tocar a la chica de pelo azul, una espada real con una vaina azul y dorada se estrelló violentamente contra el abdomen de Sogo. Auge. El joven salió disparado hacia atrás como un meteorito negro, atravesando decenas de rocas antes de estrellarse finalmente contra el suelo, quedando incrustado en la tierra destrozada. ¿Cómo es posible? En ese momento, todos los habitantes del reino de Falmut mostraron expresiones de horror.
especialmente Razen. En ese instante, ni siquiera había visto moverse a Artoria. No solo eso. No liberó ni el más mínimo rastro de magículas. Esto era lo que más aterrorizaba a Razen. Esta persona definitivamente no era humana. Los humanos no podrían poseer tal poder. Igual que Sogo, para conseguir un físico poderoso, tuvo que activar su habilidad única, Berserker. Y en ese proceso, gastar magículas era inevitable. Pero ¿qué pasa con Artoria? Su ataque parecía pura fuerza física, sin habilidades, sin técnicas. Pero con un simple movimiento de su mano, envió a Sogo, que tenía la habilidad Berserker activada pasivamente, volando por los aires. Monstruo. Antes de que Razen pudiera terminar de hablar, Kyoya ya había salido corriendo. Sacó una de las espadas que llevaba en la cintura y la clavó sin piedad en la cara de Artoria. Sin embargo, Artoria ignoró por completo el ataque de Kyoya. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección en la que Sogo había aterrizado. Comillas, no me ignores, mujer podrida. Kyoya estaba furioso por el total desprecio de Artoria. No te dejes engañar por su apariencia relajada. En realidad, su personalidad era retorcida y cruel, y guardaba un profundo rencor contra cualquiera que lo humillara. Sonido metálico. Desafortunadamente, la técnica de espada de Kyoya fue bloqueada por una fuerza increíblemente aterradora. Era un dedo. Delgada, rubia. Sin embargo, aquel dedo aparentemente frágil se había convertido en una barrera impenetrable, deteniendo por completo la punta de la espada de Kyoya e impidiendo que avanzara ni un milímetro. Comillas, ¿cómo es esto posible? La expresión de Kyoya se torció, la escena que tenía delante destrozó su visión del mundo. Eres tú, ¿verdad? La yema del dedo de Rimuru se presionó contra la hoja reluciente, con la mirada gélida, la que masacró a todas esas bestias y animales mágicos del bosque. De los tres, la fuerza de Kyoya era en realidad la más alta. Simplemente tenía una obsesión fanática con los gritos de carne y hueso. Continuará. Capítulo 313, no dejaré que mueras fácilmente. Si Rin y los demás no hubieran existido. Una vez que esta persona entrara en la nación de los monstruos, esos niños débiles habrían sido cruelmente masacrados por él. Les cercenarían las extremidades, les cortarían la carne y la sangre pedazo a pedazo. Los habrían despellejado vivos, les habrían arrancado los tendones, pero aún así les habrían dejado respirar, obligándolos a soportar el tormento más insoportable imaginable. Nada de esto fue producto de la imaginación de Rimuru. Era una posibilidad que Rin había deducido usando el poder del tiempo. Rimuru no tenía ninguna duda sobre la autenticidad de esa visión. Como el corazón de la persona que tenía delante era ya tan vil, tan repugnante, la llenó de asco. Esta vez no dejaré que mueras tan fácilmente. En un posible futuro, Razen condujo a sus soldados y a los tres al castillo del señor demonio, donde fueron recibidos por Rin y los demás. Pero poco después, sembraron el caos en la ciudad. La bondad de los monstruos era vista por ellos como una señal de debilidad. Y entonces, sin previo aviso, una masacre se abatió sobre los monstruos comunes y corrientes. Por supuesto, la represión no tardó en llegar. El castillo del señor demonio estaba repleto de élites. Cualquiera de las semillas cuasi, señor demonio podría haber aniquilado por completo a su equipo. Sin embargo, las trágicas muertes de los residentes inocentes fueron una reprimenda silenciosa para Rimuru y los demás por su ingenuidad. No deberían haber muerto. No. Rimuru movió el dedo y la espada de Kyoya se convirtió instantáneamente en polvo. Precisamente por eso estoy aquí, para evitar ese futuro. Comillas, maldita sea. Kyoya retrocedió presa del pánico, conmocionado por la desintegración de la espada de su caballero, pero aún más aterrorizado por las crípticas palabras de Rimuru. Sigues diciendo tonterías que no entiendo. Comillas, ¿qué futuro? ¿Qué condenación? Comillas, ¿quién eres? Te conozco. Tras perder los estribos, Kyoya se volvió hacia Razen. Viejo, ¿no vas a hacer nada? A este tipo no podemos subestimarlo. Comillas, y Kirara, usa tu habilidad contra ella. Date prisa. Ah. Kirara ya se sentía abrumada por la intención asesina de Rimuru. Intentó responder, está bien, lo haré ahora. Pero antes de que pudiera activar Bewilderer, la mirada de Rimuru la recorrió. Se quedó paralizada. Voy a morir. Definitivamente moriré. En el momento en que le diera una orden a Rimuru, moriría al instante. Kirara no sabía de dónde provenía esa aterradora certeza. Pero ella lo creyó, e incluso empezó a pensar en huir. Ya no tenía ganas de luchar. Cállate, perra. Rimuru tampoco sentía ninguna compasión por Kirara.
Ella no era diferente de Gyoya. Intimidando a los débiles, abusando de su habilidad de desconcertador para ordenar la muerte de personas inocentes. ¿Hasta qué punto tenía que estar retorcido alguien para hacer algo así? Esto no fue simplemente una crueldad mezquina. Tos, tos, tos. Al otro lado, Sogo salía arrastrándose del pozo, con arcadas repetidas. Comillas, maldita mujer. Ese último golpe casi le destrozó el cuerpo. De no ser por la mejora física de Berserker, habría muerto en el acto o habría resultado gravemente herido. Parece que la última lección no sirvió de nada. Artoria caminó lentamente hasta el borde del foso y miró hacia abajo, a Sogo. Pero no te preocupes, no dejaré que mueras tan pronto. Ella fue una caballera, en otro tiempo un espíritu heroico. Normalmente, Artoria no se rebajaría a atormentar a los demás. Pero, ¿podría este hombre ser considerado realmente humano? Cuando Rimuru recibió los recuerdos del futuro, Artoria también había obtenido información de Rin. Todas y cada una de las personas que la precedieron eran escoria. Puede que suene exagerado, pero era la verdad. El reino de Falmut era una aristocracia feudal con una jerarquía opresiva. Un plebeyo que ofendiera a un noble podía ser ejecutado a voluntad. No todos reunían los requisitos para ser soldados regulares. Al igual que en Juego de Tronos, convertirse en caballero significaba liberarse de la clase plebeya y obtener estatus social. Estos 500 soldados, incluso los peores de ellos, eran caballeros. Y los llamados caballeros del reino de Falmut eran en su mayoría segundos hijos o hijos ilegítimos de familias nobles sin derecho a heredar títulos. Aventureros como Young no reunían los requisitos para ser nombrados caballeros. En cuanto a la virtud de los nobles, uno solo puede imaginar cómo se comportaban estos soldados en privado. Abusaban de hombres y mujeres, extorsionaban y aterrorizaban a la población local. Con una sola mirada, Artoria pudo percibir el resentimiento y las maldiciones que envolvían a esos soldados. ¿Cuándo adquirió este significado la palabra caballero? Fue ella quien, en su momento, fue pionera en el concepto de caballerosidad. Pero ahora, lo que antes había sido un código moral se había convertido simplemente en otra clase social. Aún así, eso no importaba. Rimuru había asumido el juicio de estas 500 personas. Su única preocupación era Sogo, quien la había insultado personalmente. Sogo no era ni noble ni caballero. Pero la cantidad de pecados que había cometido en los últimos 2 años era incontable. Ponerse de pie. Artoria no desperdició ni una palabra más. Tras pronunciar su voz fría, volvió a alzar la vaina de su espada a Avalon. Para ser honesta, Artoria nunca había usado su vaina para golpear a nadie. Solo que esta vez, se alegró de seguir teniéndolo. Estallido. Comillas a, maldita sea, maldita mujer. Auge. Tos, uga, espera, espera, no. Crat, crat. Comillas ayuda, ayúdenme, por favor, se lo ruego. Por desgracia para él, Artoria no prestó atención a sus llantos. Sin expresión alguna, le aplastó las manos, las piernas, cada hueso, uno por uno. Sin embargo, gracias al poder de Avalon, la vitalidad de Sogo no disminuyó en lo más mínimo. En otras palabras, mientras Artoria no deseara su muerte, podía golpearlo así durante días y noches. Esto no puede continuar. Los ojos de Razen se enrojecieron al ver el lamentable estado de Sogo. Dio una orden de inmediato. Comillas, envía 100 hombres. Ve a rescatar a Sogo. Sogo y Yoya eran los recipientes que Razen había preparado para su reencarnación. Entre ellos, Sogo era su favorito. Existía una alta probabilidad de que este tipo despertara una nueva habilidad única relacionada con la mejora física. Continuará. Capítulo 314, atacar a los compañeros de equipo. Razen, que se encontraba entre los magos más poderosos, nunca careció de recursos ofensivos. Lo que buscaba era un cuerpo eternamente joven y una constitución física poderosa. Por lo tanto, Sogo no debe morir, absolutamente no. En cuanto a Rimuru, Razen era un monstruo con cientos de miles de magículas. Ni siquiera un señor demonio era algo a lo que temiera. Auge. Desafortunadamente, Razen había sobreestimado claramente su propia fuerza. Las llamas de un azul intenso parpadeaban como el cielo nocturno, con estrellas girando en su interior, hermosas, pero inimaginablemente peligrosas. Este era el poder que Rimuru obtuvo de Rin tras conseguir la simulación de partículas estelares. Ella lo llamó Starfire. Una llama de creación y destrucción capaz de encenderlo todo, incluso de quemar las leyes mismas.
Podría curar heridas, incluso resucitar a los muertos. También podría aniquilar almas, sin dejar rastro. Para Rimuru, la vida y la muerte estaban a solo un pensamiento de distancia. Comillas, ¿qué es esto? En ese instante, una extensión infinita de fuego estelar azul envolvió a Razen y a los demás, cortando todas las vías de escape y bloqueando toda percepción, tanto interna como externa. Está bien. Ahora, nadie se interpondrá en nuestro camino. Rimuru sostenía la Starfire en su mano izquierda, mientras que en su mano derecha manifestaba una espada larga plateada, del ancho de un pulgar. Esto no va a terminar pronto, malditos canallas. TSK, TSK, TSK. Rin percibió el alboroto que venía del bosque lejano y chasqueó la lengua con diversión. Sinceramente, solo eran Razen, unos cientos de soldados humanos, tal vez una semilla del señor demonio y un grupo de aventureros de rango B. Sin embargo, lograron provocar la ira de dos verdaderos señores demonio, y no de dos cualquiera, sino de seres de primer nivel que dominaban habilidades definitivas de alto nivel. Solo con eso, ya habían superado el nivel de amenaza que Beldora representaba anteriormente. Comillas, ¿qué está pasando allí? Alvis y Sofía se apoyaban el uno en el otro, apenas capaces de mantenerse en pie, evitando volver a desplomarse. Miraron de Rin a Traini, que ahora permanecía al lado de Rin como una sirvienta, irradiando una silenciosa reverencia. Aunque su forma había cambiado un poco, aún conservaba 7 u 8 décimas partes de la apariencia de la legendaria Dríada. No cabía duda, ella era la administradora del gran bosque de Jura. Comillas, ¿quieres verlo? Rin preguntó con naturalidad. Las dos mujeres se miraron y asintieron de inmediato. Comillas, sí. Traini. Entendido, Rin, Sama. Traini alzó la mano. Unas ondas se propagaron por el aire, formando una pantalla que mostraba el campo de batalla a lo lejos. Lo primero que se vio fue una tierra ennegrecida por el sol y plagada de hierro fundido. Los 500 soldados humanos, sin excepción, habían sido incinerados por el fuego estelar de Rimuru. Carne y alma, reducidas a cenizas. Solo quedó energía pura del alma, que Rimuru absorbió y transmitió a Justiza Full a través del corredor del alma. Ahora, solo quedas tú. En medio de las llamas, solo Razen, Kyoya y Kirara seguían aferrándose a la vida. No, para ser más exactos, Razen había consumido una enorme cantidad de poder mágico para construir una barrera defensiva, resistiendo a duras penas la incineración total de Rimuru. Comillas, qué fuerte. Comillas, ¿qué es esa llama? Incluso a través de la pantalla, Alvis y Sofía podían sentir el terror de las llamas de Rimuru. Un miedo arraigado en el alma, reverencia por un poder que podría borrarlos por completo. Jamás deben tocar esa llama. Una vez tocado, le esperaba la condenación eterna. Ella se está conteniendo. Rin no creía que alguien como Razen pudiera soportar el fuego estelar de Rimuru. Si se lo proponía, podía consumir todo su poder mágico con un solo pensamiento. Grieta. En el siguiente instante, con apenas un destello de pensamiento, Rimuru destrozó la barrera mágica de Razen. Y con ello, se desvaneció el hechizo de escape preestablecido de Razen. La magia espacial que le habría permitido huir del peligro había desaparecido. Comillas, puaj. Una llamarada se posó sobre el brazo derecho de Razen, el que sostenía su bastón mágico. Lo consumía una agonía como si 10.000 cuchillas le cortaran el cuerpo. Zas. Sin dudarlo, Razen se cortó el brazo. Ja, ja. Contempló el brazo amputado, que se desmoronó al instante en cenizas. Un sudor frío le empapó el cuerpo. El dolor era insoportable, pero agradeció su decisión. Estuvo cerca. Un poco más y estaría muerto. A menos que se experimente personalmente, uno jamás podría comprender el horror de esa llama azul. No solo quemaba la carne y la sangre, sino el alma misma. Ante semejante poder abrumador, Razen finalmente sintió miedo. Comillas, por favor, cálmate. Creo que, puede haber algún malentendido. De no ser por el último vestigio de orgullo como gran archimago, Razen ya habría implorado clemencia abiertamente. Comillas, ¿no podemos hablarlo? Llegados estos puntos, ¿queda algo más que decir? Ustedes invadieron nuestro territorio, causaron destrucción aquí, masacraron vidas inocentes. Rimuru no iba a mencionar el posible futuro. Ella no los castigaría por algo que aún no había sucedido. Pero les haría pagar por todo lo que ya habían hecho. Comillas, no quiero morir todavía. Kirara se desplomó al suelo cuando Rimuru se acercó, con el rostro contraído por el miedo, incluso se orinó encima. Comillas, maldita sea. Kyoya también temblaba,
Pero no se había rendido. Comillas a. En el instante siguiente, Kyoya le dio una fuerte patada a Kirara en la espalda, enviándola volando hacia Rimuru. Kirara gritó de dolor, a punto de desmayarse. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Ojo que todo lo ve. La habilidad extra que poseía Kyoya le permitía a su mente y a sus sentidos operar a miles de veces la velocidad normal. Combinado con su Severer, era una combinación letal contra objetivos débiles. Este ataque contra un compañero de equipo fue realmente inesperado, incluso para Rimuru. Pero antes de que pudiera sentir repulsión por su traición, una afilada hoja atravesó el corazón de Kirara y se dirigió directamente hacia el rostro de Rimuru. Sacrificio completado. Enhorabuena por obtener una nueva habilidad única, Espada de la Desesperación. Espada de la Desesperación. Descripción: una vez al día, puedes desatar todo tu poder mágico, ignorando todas las leyes físicas y la resistencia mágica, infligiendo daño verdadero al enemigo. Comillas lo sabía, jajajaja, este poder es increíble. Al oír la voz del mundo susurrarle al oído, los ojos de Kyoya brillaron con locura. Muere, monstruo inmundo. Continuará. Capítulo 315, Nueva ranura de despertar. Los seres humanos que pueden ser invocados a otro mundo deben poseer una poderosa energía contenida en sus almas. Por lo tanto, no es que los humanos se vuelvan más fuertes simplemente por llegar al mundo cardinal. Por el contrario, es precisamente porque tu alma es fuerte que eres capaz de cruzar el vacío infinito y alcanzar el mundo cardinal en primer lugar. Además, la energía del alma de los seres de otros mundos generalmente se almacena en su interior en forma de habilidades únicas. Al matar o devorar seres de otros mundos, existe cierta probabilidad de adquirir sus habilidades. Sin embargo, Kyoya no eligió el desconcertador de Kirarai. Desconcertador, una habilidad única de manipulación mental, era completamente inútil contra oponentes poderosos con resistencia mental. Era una basura. Aunque Kyoya hubiera obtenido Bewilderer, no habría sido suficiente para derrotar a Rimuru. Así que se arriesgó. Sacrificó a Bewilderer, junto con el alma de Kirara, como ofrenda para obtener una segunda habilidad única para sí mismo. Y lo consiguió. La espada de la desesperación, combinada con su cortador que podía atravesar cualquier cosa. Kyoya no creía que Rimuru pudiera mantenerse tan tranquilo ahora. Por muy fuertes que sean tus llamas, eso no cambia el hecho de que eres un mago frágil. Kyoya ya se imaginaba atravesándole la garganta a Rimuru y saboreando su expresión de asombro. Auge. Sin embargo, la escena que imaginó nunca se materializó. En cambio, lo que llegó fue un infierno furioso, como sacado del purgatorio. ¿Qué espada de la desesperación? ¡Qué segador! Frente al fuego estelar Génesis, que redujo todas las cosas a la nada, no eran más que ilusiones sin sentido. Sin la protección de una habilidad definitiva, intentar luchar contra Rimuru mientras ella controlaba el fuego estelar era una pura ilusión. Comillas, ¿por qué? El cadáver de Kirara quedó completamente incinerado, y la espada en la mano de Kyoya se convirtió una vez más en polvo. Incluso la mitad de su cuerpo había sido consumida por las llamas inextinguibles. Comillas a. Kyoya, envuelto en llamas, rodaba frenéticamente por el suelo. Comillas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comillas, inútil, esa perra apestosa, ese pedazo de basura sin valor. Incluso mientras ardía hasta el punto del colapso mental, yo ya solo pensaba en lo inútil que era la habilidad única que había obtenido a través del alma de Kirara. En su opinión, él no tenía la culpa, los culpables eran Kirara y Rimuru. Comillas, que canalla. Rimuru no podía comprender la mentalidad de Kyoya. Matar a una compañera, usar su alma como sacrificio para obtener poder y luego culparla por no haber proporcionado una habilidad única más poderosa. Para alguien como tú, quemarte vivo sería demasiado fácil. Rimuru era una persona muy amable. Antes de reencarnar, era el tipo de persona mayor que daría la vida en la calle protegiendo a un colega más joven de un matón. Por lo tanto, el acto de dañar a los compañeros era absolutamente imperdonable. Comillas a. Kyoya dejó escapar un grito aún más doloroso. Comillas, perdóname, por favor, déjame ir. Pero esto no se debió a que Rimuru aumentara el poder de Starfire. Por el contrario, ella lo había debilitado, permitiendo que las llamas quemaran su cuerpo y su alma más lentamente. Lo más interesante es que, debido a su habilidad extra, que aceleraba sus procesos mentales, Kyoya experimentó este dolor infernal de forma más vívida y más lenta. De hecho, después de apenas medio minuto, Kyoya ya había perdido el conocimiento, e incluso su mente había comenzado a colapsar.
Está bien. Rimuru se acercó a Razen y le preguntó fríamente, ¿tú eres el cerebro detrás de todo esto, no es así? ¿Tienes algo más que decir? Trago. Mientras observaba a Rimuru torturar a Yoya con Starfire, Razen temblaba de pies a cabeza, con la espalda empapada en sudor frío. Comillas no, absolutamente no. Yo, solo soy un mago al servicio de la familia real del reino de Falmut. Comillas nuestra relación es más de colaboración que de gobernante y súbdito. La defensa de Razen sonó patética e impotente. Pero no tuvo otra opción. Si quería evitar acabar como los demás, tenía que intentar salvarse a sí mismo. Comillas, ¿qué clase de lógica absurda es esa? Comillas, entonces estás diciendo que, solo porque eres un mercenario, matar no es un pecado? Comillas, ¿y por qué ibas a pensar que enfatizar tu identidad como mago te salvaría la vida? Rimuru ya no era el mismo señor demonio que en la historia original. Ahora ya no era la líder de la nación monstruo y no tenía por qué preocuparse por su posición dentro del reino de Falmut. Vete al infierno y espía tus pecados, asqueroso bastardo. Rimuru no le dio a Razen otra oportunidad. Ignoró todas sus palabras y su resistencia, arrancándole directamente el alma de su cuerpo. Al perder su alma, el cuerpo físico de Razen pereció instantáneamente. Pero si tuviera la oportunidad, Razen aún podría revivir como un no, muerto a través de su alma. Desafortunadamente, Rimuru no iba a darle esa oportunidad. Ella conservó el alma de Razen solo para entregársela a Diablo. El ser negro original extraería información del alma de Razen e incluso podría procesarla para convertirla en recursos valiosos. Después de todo, Razen era una semilla de señor demonio con 400.000 magícules. Desperdiciarlo sería una verdadera lástima. La calidad de las almas humanas en este mundo es realmente alta. Rin examinó los datos que Violet había recopilado. De 500 nobles caballeros, Razen y 3 seres de otro mundo, la cantidad de energía anímica extraída fue enorme. De hecho, con tan solo esos 4 individuos fue casi suficiente para que los Quasi, señores demonio de Rin completaran su despertar. Por supuesto, este tipo de operación solo era posible bajo el mando de Rin. Otros señores demonio carecían de los medios para ayudar a sus subordinados a despertar. Tampoco poseían un sistema capaz de purificar y refinar las almas como Justeace. Incluso el señor demonio de la historia original tuvo que recurrir a enormes sacrificios de almas para ayudar a otros a despertar. De lo contrario, si invocar seres de otro mundo y cosechar sus almas pudiera convertir a cualquier monstruo en un verdadero señor demonio, ¿no estarían ya ascendiendo todos los subordinados cualificados? Cualquiera podría decir que tal cosa era imposible. Comillas, pero ¿quién debería despertar? En este momento, muchos de los que estaban bajo el mando de Rin tenían las cualidades para despertar. Sin embargo, algunos carecían del potencial para adquirir habilidades definitivas. Por ejemplo, Akuro y Kaede. Eran demasiado mayores, lo que les dificultaba ganarse el favor de la voz del mundo. Entre los demás, Benimaru, Souei, Suna y Sion, los primeros en seguir a Rin, eran sin duda los principales candidatos. Souka se unió demasiado tarde. Sería inapropiado otorgarle tal recompensa nuevamente. Continuará. Capítulo 316, Arcángel Justeace. Además, Emperatriz de Hielo, Justeace, Seitensi, Darkness. Entre los subordinados de otro mundo, Justeace era el más adecuado para despertar. Sus habilidades eran especiales. Incluso antes de convertirse en una verdadera señora demonio, ya poseía el poder de purificar almas. Una vez que completara su despertar, ese poder sin duda evolucionaría, aportando nuevos beneficios a Rin. Además, Justeace había transformado muchas almas, lo cual fue una contribución significativa. Si le damos esta oportunidad de despertar, no creo que nadie se oponga. Rin tomó la decisión internamente y, sin demora, convocó inmediatamente a Justeace, preparándose para presidir su ceremonia de despertar. Comillas Rin. La mujer de cabello blanco descendió lentamente del vacío, hizo una reverencia respetuosa a Rin y preguntó, comillas, ¿debo experimentar el despertar aquí? Sí. Rin ignoró a Sofía y Alvis, que observaban desde un lado. Comienza, yo lo supervisaré personalmente. Originalmente, tuvo la idea de matar una gallina para asustar a los monos. Permitirles presenciar la aniquilación de la Orden de los Caballeros del Reino de Falmut y el despertar de Justeace fueron pasos importantes para reclutarlos mejor más adelante. Nombre del individuo Justeace von Eichbern, desafío del despertar inicial.
Tras sacrificar una gran cantidad de energía vital, comenzó la ceremonia de despertar de Justeace. Habilidad única purificador, desafío inicial. El desafío ha fallado. Habilidad única purificador, integrando la habilidad única ley del cielo, desafío inicial. Desafío superado, se ha adquirido la habilidad definitiva Señor de la Esperanza, Sariel, 7 virtudes. Habilidad exclusiva todo el mal del mundo, desafío inicial. El desafío ha fallado. Reintentando. El desafío ha fallado. A diferencia de los despertares de las anteriores semillas del señor demonio, Justeace, tras adquirir su primera habilidad definitiva, entró en un bucle de error que parecía un fallo del juego. Una y otra vez, desde mostrar inicialmente cada fallo individualmente, hasta consolidar posteriormente cientos de mensajes de error en uno solo. 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces. Finalmente, tras innumerables desafíos, la habilidad exclusiva denominada todo el mal del mundo completó su evolución. Reto superado. Habilidad definitiva adquirida, Señor de la Gula, Mammon, 7 pecados capitales. Auge. El desafío definitivo fue un éxito. Lo que siguió fue una mejora integral, desde su carrera hasta sus magícules. Un par de alas se desplegaron detrás de la chica de cabello plateado. Lo sorprendente fue que las alas angelicales de Justeace no eran simplemente blancas o negras, sino que estaban claramente divididas a lo largo de la línea de su cuerpo. Las 6 alas angelicales a su izquierda emitían un resplandor sagrado de color blanco dorado. Las 6 alas de su derecha eran de un negro intenso, como el abismo mismo, amenazando con engullir toda la luz. Justeace von Infbern. Raza, ángel caído arcángel, de 12 alas. Magícules, 16 millones de EP, dominio de la calamidad. Habilidades generales, magia de la era de los dioses, magia de Konosuba, magia Pokémon, etc. Habilidades definitivas, Señor de la Esperanza, Sariel, 7 virtudes, Señor de la Gula, Mammon, 7 pecados capitales. Habilidades especiales, solidificación de magícules, escudo eterno, hechizos de comando, 10 anillos de Dios, hueste celestial, habilidad de liberación similar a la transformación del dios dragón, transformación del dios espíritu. Para ser sincera, Rin había previsto que la fuerza de Justeace tras despertar sería considerable. Pero no se esperaba que su potencial fuera tan abrumador. Incluso la señora demonio de la obra original, después de despertar y adquirir 2 habilidades definitivas, solo tenía 10 veces sus magícules previas al despertar, alcanzando aproximadamente 4 millones. Sin embargo, el despertar de Justeace superó los umbrales de 1 millón y 10 millones, entrando directamente en el dominio de la calamidad. ¿Comillas se debe a la continua purificación de las almas? Sí. Violet respondió, aunque Justeace no absorbió esas almas, el proceso de purificación en sí le aportó inmensos beneficios. Esa fue también la razón por la que Justeace pudo saltar 2 reinos de una sola vez, convirtiéndose en el subordinado más fuerte de Rin, aparte del dios dragón. No solo eso, sino que había adquirido 2 habilidades definitivas increíblemente poderosas. Como ya se mencionó, poseer vastas magícules sin las habilidades definitivas correspondientes seguiría resultando en ser derrotada por sus hermanas, igual que Veldora. Pero esta vez, Justeace tenía estadísticas elevadas y mecánicas poderosas. Señor de la Esperanza, Sariel. Descripción de la habilidad: gobierna la raíz de la vida y el ciclo de la reencarnación, y posee poderosas habilidades para manipular, modificar y dominar las almas. Señor de la Gula, Mammon. Descripción de la habilidad: puede absorber la magia y la mente de otros, dominar los deseos ajenos, y cuanto más fuerte sea el deseo, más fuertes serán sus propias habilidades. Lógicamente, estas 2 habilidades definitivas deberían haber pertenecido a Granbel y Yuki Kagurazaka. Pero el problema era que, en ese momento, ninguno de los 2 había completado su desafío definitivo. Así que no se podía culpar a nadie más. Simplemente llegaron un paso tarde en comparación con Justeace. Posee simultáneamente 7 virtudes y 7 pecados capitales. Esto la convertía en la tercera subordinada que Rin había encontrado con tales cualidades, después de la hermana mayor y Rimuru. Además, la carrera de Justeace fue muy interesante. Luz y oscuridad, bien y mal, un arcángel que maneja ambos a la vez. Esta descripción encajaba a la perfección con Justeace. Ella era la santa doncella del invierno, un espíritu inmortal nacido de las esperanzas de incontables magos. Una apariencia hermosa, una presencia etérea, una voz clara y agradable.
No era una exageración decir que Justeace poseía toda la belleza del mundo, el regalo más preciado que Dios había otorgado a la humanidad. Sin embargo, alguien como ella acabó siendo sacrificada para el descenso del Santo Grial. Más tarde, fue corrompida por todo el mal del mundo y sufrió una agonía terrible durante cientos de años, hasta que Rin apareció y la rescató de esa desesperación. Comillas, ¿cómo te sientes, Justeace? Nunca me había dado cuenta de que se podía observar el mundo desde esa perspectiva. El bien extremo y el mal extremo, claramente dos fuerzas opuestas. Sin embargo, en manos de Justeace, ni perdieron el control ni causaron el caos. Al contrario, se comportaron como niños obedientes, completamente bajo su dominio. Sin embargo, Justeace no quiso revelar directamente ningún detalle sobre sus habilidades definitivas. Se comunicaba con Rin mediante mensajes cifrados en el corredor del alma. Mi Señor de la Esperanza puede purificar mejor las almas. Justeace explicó su interpretación del Señor de la Esperanza. El poder de la reencarnación no es ni la vida ni la muerte, sino el ciclo de la vida y la muerte. Por supuesto, el poder del Señor de la Esperanza no era solo para brindar apoyo. Continuará. Capítulo 317, has sido capturado, bonus. Rin sabía muy bien lo poderosa que era la fuerza de la reencarnación. Si este poder pudiera desarrollarse adecuadamente, el futuro de Justeace sería ilimitado. Por no mencionar que también poseía una habilidad similar a la de Buga, como señor de la gula. Controlar los deseos ajenos, saquear objetos mágicos, dominar mentes, habilidades como estas eran la definición clásica de un villano. El poder del señor de la gula tiene efectos secundarios. Comillas, ¿qué tipo de efectos secundarios? Esta habilidad definitiva conlleva el riesgo de perder el control. En pocas palabras, el señor de la gula, al igual que el señor de la ira de Milim, Satanás, imponía una carga tremenda a quien lo empuñaba. Cuanto más fuerte el deseo, más fuerte el poder. Esa fue la descripción que Violet hizo del señor de la gula. Un deseo moderado podría motivar a una persona. Pero el deseo excesivo era tan peligroso como la ausencia total de deseo. La codicia desmedida inevitablemente conduce al desastre y la ruina. Lord of Hope ha potenciado mi efecto purificador sobre la energía negativa. Con este poder, puedo ser parcialmente inmune a los efectos secundarios del señor de la gula. Este cambio se reflejó directamente en las alas de ángel que hay detrás de Justeace. 12 alas, 6 negras y 6 blancas. Este era, de hecho, el estado óptimo de Justeace. Normalmente, las 12 alas serían blancas. Entonces, a medida que el señor de la gula se hacía más fuerte, 2 se volvían negros, luego 4, luego 6. No parecía gran cosa. Pero si se traduce a cifras, el fortalecimiento del señor de la gula era absolutamente ridículo. Porque cada par de alas ennegrecidas le otorgaba a Justeace un aumento de 10 millones en magícules. Incluso en su estado actual, al activar Señor de la Gula, Justeace obtendría 26 millones de magícules con un par de alas negras, 36 millones con 2 pares y 46 millones con 3 pares. Comillas, ¿y qué ocurre si supera esa cantidad? Rin preguntó, 8 negros, 4 blancos. ¿Qué sucede? Doble. Sí, cuando Justeace desataba por completo el poder del Señor de la Gula, sus magícules aumentaban exponencialmente. Con 4 pares de alas negras, mis magícules aumentarán a 92 millones. Con 6 pares, que es más o menos mi límite, tendré casi 200 millones. En otras palabras, una vez que activara las 12 alas negras, Justeace entraría directamente en el dominio de los dioses, obteniendo un poder comparable al del dios dragón de hielo y el dios dragón de la tormenta. Tras escuchar la explicación de Justeace, Rin admitió en silencio que los poderes de los 7 pecados capitales eran, en efecto, anormales. El señor del orgullo de Wi podía replicar cualquier habilidad definitiva que viera. El señor de la envidia de Belzard podía degradar la habilidad definitiva de un enemigo, absorber la diferencia en magícules y luego tomarla. El señor de la gula de Rimuru podía devorar sin cesar las magícules de otros e incluso ayudar a los monstruos en la fusión de almas para despertar como verdaderos señores demonio. El señor de la ira de Milim podía aumentar infinitamente su poder mágico siempre que se enfadara, pero la desventaja era que perdía la cordura. Y ahora, el señor de la gula de Justeace. Cabe decir que, en comparación con las 7 virtudes funcionales y defensivas, los poderes de los 7 pecados capitales estaban claramente destinados a matar. Atacar, debilitar, saquear, destruir, eran auténticos contendientes al fin del mundo. Despertar. A diferencia de Justeace,
que compartía su crecimiento con Rin, Alvis y Sofía ya estaban atónitas. El método para convertirse en un señor demonio siempre había sido desconocido en el mundo cardinal. O mejor dicho, nadie se había dado cuenta de que señor demonio no era simplemente un título, sino un reino. Era muy probable que Guy y Rudra hubieran ocultado deliberadamente la verdad entre bastidores. Y los señores demonio despiertos no difundirían tal conocimiento. Con el paso del tiempo, se llegó a la situación actual en la que 3 de los 10 grandes señores demonio no eran verdaderos señores demonio en absoluto. En cuanto a Alvis y Sofía, ni hablar de ellos, ni siquiera su superior, el rey León Carrion, probablemente sabía cómo despertar las almas de decenas de miles de seres humanos. Esta condición de despertar parecía sencilla, pero resultó extremadamente problemática. Porque las 10.000 personas tenían que ser asesinadas por las propias manos del señor demonio. E incluso en ese caso, el alma de un enemigo muerto podría no ser absorbida, lo que dificulta aún más el control de la proporción entre muertes y almas. Excluyendo a personajes tramposos como Rin, un señor demonio normal tendría que eliminar al menos a 1.000.000 de personas para tener alguna posibilidad de un despertar exitoso. E incluso así, no había garantía de obtener una habilidad definitiva durante el despertar. Este tipo de magicules. Comillas, ¿acaso este tipo de bromas no tienen límites? Sofía no entendía qué significaba señor demonio verdadero, pero podía sentir claramente las opresivas magículas que emanaban de Justeace. Cuando las magículas superaban el 1.000.000, la calidad del poder mágico de uno alcanzaba un nivel superior. Eso por sí solo ya era aterrador. Pero Justeace había ido más allá, saltándose 2 niveles por completo. Las magículas del dominio de la calamidad les dieron a las 2 mujeres la ilusión de que se enfrentaban al mundo entero. Esto aplastó su voluntad de resistir. En comparación con Justeace, su producto superior, Carrion, no se sentía diferente a una hormiga. Comillas, no puedo pensar así. Sofía disipó rápidamente ese pensamiento traicionero. Mientras a Lord Carrion se le dé una oportunidad, sin duda podrá entrar en ese mundo. Los 3 Beastketeers habían crecido junto a Carrion. Su vínculo no era simplemente el de comandante y subordinados, sino más bien el de hermanos muy unidos. Por lo tanto, jamás se rendirían solo porque el enemigo fuera poderoso. Eso sería lo mismo que una traición. Buena voluntad. Rin pareció escuchar los pensamientos de Sofía y asintió con aprobación. Entonces, siguiendo tu sugerencia de hace un momento, te capturaré. ¿Te parece bien? Alvis estaba lleno de amargura por dentro. Ella también quería negarse. Pero Justeace estaba justo a su lado, y esos ojos rojos como joyas, aunque sonreían, ocultaban una intención asesina. Si se atrevían a decir que no, Justeace sin duda les haría experimentar el tormento de la reencarnación infinita. Espantoso. Demasiado aterrador. A Sofía casi se le erizó el pelo, casi desencadenó una respuesta de estrés felino por el miedo. Por favor, trátalos bien. Alvis no se atrevió a decir nada más. La fuerza de Rin era aterradora. Por no mencionar a Trainy, tan solo ese fugaz vistazo de Artoria en la imagen, y Rimuru, quien empuñaba la estrella de fuego de la creación, eran fuerzas que el reino bestia de Eurazania no podía permitirse provocar. Alvis ni siquiera pudo determinar si ellos o Justeace eran más fuertes. Pero una cosa estaba clara, ambos ya habían entrado en el reino de los verdaderos señores demonio. Continuará. Capítulo 318, un mensaje. 3 señores demonio. Al menos 3 señores demonio. Y esto sin incluir a Trainy, ni a la increíblemente misteriosa Rin a la que todos servían. Al darse cuenta de que el reino bestia de Eurazania podría haber provocado a un grupo tan aterrador debido a sus acciones, Alvis sintió que se le helaban las extremidades. En ese momento estaba en su forma de mujer serpiente, sin pies. Entonces todo estuvo bien. No te preocupes, no tengo la costumbre de maltratar a los cautivos. A continuación, te llevaré a mi ciudad. Rin dijo, no restringiré tu libertad, porque muy pronto tú también formarás parte de la nación monstruo. ¿Comillas qué? Alvis y Sofía intercambiaron miradas, visiblemente desconcertados. Disculpen, pero si nos están pidiendo que traicionemos a Lord Carrion, por favor, perdónennos, no podemos aceptarlo. No le temían a la muerte. Entre la lealtad y la vida, ambos elegirían la lealtad sin dudarlo. Creo en tu lealtad. Rin sonrió y luego miró hacia la parte oriental del bosque. Pero, ¿y sí, y solo digo sí, el propio Carrión se sometiera a mí? ¿Qué harían ustedes dos entonces? En ese momento,
Frente a la sonrisa juguetona de Rin, las dos mujeres se miraron y un pensamiento ridículo surgió espontáneamente en sus mentes. No podía estar hablando en serio, ¿verdad? ¿Comillas otra vez recién llegados? Al mismo tiempo, en el gran salón, todos los subordinados de Rin que ya habían alcanzado el reino del señor demonio se volvieron para mirar el trono recién formado. Carrera dijo, tiene una aura muy poderosa. Rimuru dijo, es Lady Justeace, ella también ha despertado. Última dijo, ella es más fuerte que yo. Frey suspiró, comillas así que esto es lo que se siente al estar en lo más bajo de la jerarquía del grupo. Por un instante, los señores demonio despertados compartieron sus pensamientos y enviaron sus bendiciones a Justeace, dándole la bienvenida a la familia de los señores demonio. Todo es gracias a Rin. Justeace, que no era de los que alardeaban, dijo humildemente, además, con todos ustedes aquí, un civil como yo no tiene ninguna posibilidad de destacar. Jaja, exactamente. Beldora declaró, cualquiera que se atreva a oponerse a Rin saldrá volando. Comillas idiota, ¿no te das cuenta de que está siendo modesta? Comillas ay. Beldora se agarró la cabeza y aulló, comillas hermana, ¿por qué puedes pegarme aquí también? Eso no es justo. Jajajaja. Debido a las habituales payasadas de Beldora, esta sala de reuniones para señores demonio estaba impregnada de un ambiente festivo. Este espacio había sido creado por Rin a través del corredor del alma, diseñado como una plataforma de comunicación para los señores demonio despertados. No solo en el mundo cardinal, incluso si estuvieran en universos diferentes, podrían comunicarse a través del corredor del alma sin demora. En cierto modo, era un grupo de chat especial del señor demonio. Ahora, daban la bienvenida a su nuevo miembro, Justeace. Hablando de eso, el aura que vimos antes en el gran bosque de Jura era el fuego estelar de Rimuru. Para provocarte tanto, dijo Diablo, esos forasteros deben haber hecho algo imperdonable. MHM. Rimuru respondió, un grupo de escoria repugnante. Por cierto, Diablo, San, tengo un alma aquí, ¿podrías ayudarme a cuidarla? Comillaso. A través del corredor de almas, Diablo recibió el alma de Rimuru. Solo le echó un vistazo, pero comprendió al instante el karma entre Razen y Rimuru, y las tonterías que Razen había hecho en el gran bosque de Jura. Los seres humanos, sin importar la época, siempre son tan incorregibles. Testarossa se sentó elegantemente en su trono, apartando la mirada del alma que Diablo sostenía en su mano. Probablemente solo afecte a la nobleza y la clase alta, la gente común aún conserva algo de esperanza. Artoria dio su opinión, le preocupaba un poco que Testarossa pudiera usar este incidente como excusa para masacrar a las naciones occidentales. Estos primordiales malvados y caóticos eran poderosos y proactivos, pero sus personalidades eran demasiado violentas. En la medida de lo posible, tanto Artoria como Rimuru no querían que se vieran involucrados en el plan de la expedición occidental. Sigue siendo tan cautelosa como siempre, Artoria, San. A Testarossa no le importaban en absoluto sus preocupaciones. Conjuró una copa de vino tinto y lentamente dio un sorbo. Comillas facción del caos y facción del orden, En realidad, Frey ya había retirado su atención del corredor del alma. La reina del cielo ahora vestía una gabardina negra que ocultaba por completo su rostro y su presencia. Y su ubicación actual no era otra que la capital del reino bestia de Eurazania. Frey solo tuvo un gol esta vez. El objetivo era negociar con Carrion y convencerlo de que incorporara a los 3 millones de hombres bestia del reino de las bestias a las fuerzas de Rin. No fue nada fácil llegar hasta aquí en silencio. Para evitar llamar la atención de Milim, Frey había dejado un clon en el reino de las arpías para que jugara con ese niño. Mientras tanto, ella misma había ocultado su identidad y se había adentrado en secreto en el reino bestia de Eurazania. Comportarse así siendo un señor demonio es realmente vergonzoso. Pero para impedir que ese insensato Carrion buscara la muerte, Frey no tuvo más remedio que resistir. Espero que no me decepciones y que puedas ayudarme a establecer una posición sólida en la nación monstruo. Comillas Frey. Maestro. En comparación con otros títulos, Frey seguía prefiriendo llamar a Rin maestro. Esto ayudaría a acortar la distancia emocional y a que Rin sintiera que Frey era realmente uno de los suyos. Por supuesto, eso ya era así. A diferencia de su anterior personalidad noble y distante, tras presenciar el encanto de Rin, Frey se había transformado por completo en él. Comillas ¿has llegado? Ya he llegado a la capital del reino bestia de Eurazania. Frey dijo, por favor, dé su orden. No hay necesidad.
Rin dijo, haz lo que te parezca bien, yo solo quiero resultados. Comprendido. A Frey le gustaba este tipo de fiestas informales con poca exigencia, al estilo de Partiabos, le daban margen de maniobra. Entonces, tras finalizar su conversación con Rin en el corredor del alma, Frey se quitó la capa que cubría su rostro y luego liberó un rastro de presión del verdadero señor demonio hacia una presencia específica dentro de la capital de Eurazania. Al instante siguiente, Carrion, el rey león, que estaba empapado en sudor en la arena de artes marciales, se quedó paralizado de repente. Esta aura es. Giró la cabeza. Su mirada atravesó las casas y las murallas de la ciudad, fijándose en la figura que estaba de pie en el acantilado. Continuará. Capítulo 319, ¿es esta una habilidad definitiva? ¿Comillas Frey? ¿Comillas qué hace ella aquí? Al ver a Frey, Carrion se sobresaltó primero, luego se confundió, sin comprender en absoluto por qué había venido sola al reino bestia de Eurazania. Pase lo que pase, iré a comprobarlo primero. Con ese pensamiento en mente, Carrion se impulsó desde el suelo, destrozando al instante el piso de la arena de artes marciales, y cargó hacia el acantilado distante. Auge. En un instante, la corpulenta figura descendió como un meteorito, levantando una nube de polvo. Hombre imprudente, sigue siendo el mismo de siempre. Frey agitó la mano para quitar el polvo, observó a Carrion detenidamente y luego dijo con evidente decepción, después de todos estos años, todavía no has progresado nada. Comillas. Carrion frunció el ceño, disgustado. Comillas, ¿vienes a pelear conmigo, Frey? Lo siento, pero si no recuerdo mal, nunca me has ganado. No saques a relucir el pasado. Con Frey hablando así, ¿cómo podía Carrion mantener su dignidad? Inmediatamente replicó, comillas, ahora soy increíblemente fuerte. Frey suspiró. Se dio cuenta una vez más de que no se le daba bien comunicarse con idiotas. Yo digo. Comillas, estabas dormido antes. Armé un escándalo tremendo, ¿y tú no reaccionaste en absoluto? Frey se refería a la vez que desafió públicamente el despertar de un señor demonio para encubrir a Rin, y lo hizo delante de innumerables espectadores. Lógicamente hablando, incluso Clayman había especulado que ella podría haberse convertido en una verdadera señora demonio, así que Carrion definitivamente debería saberlo. Pero este tipo tenía que ser tan imprudente y actuar como si nada hubiera pasado. ¿Tú? Ah, cierto. Frey no se molestó en ocultar nada, habló con franqueza. Ya me he convertido en un verdadero señor demonio. Auge. En el instante en que pronunció esas palabras, una presión aterradora, propia de un verdadero señor demonio, surgió del interior de Frey y envolvió a Carrion. Esto es. Carrion sintió de inmediato que su cuerpo se desplomaba y su espíritu flaqueó por un instante. Comillas, de verdad lo hiciste. Todos habían sentido el desafío de Frey para despertar. Pero, sin haberlo presenciado directamente, nadie podía decir con certeza si lo había logrado o no. Ahora, sin embargo, Carrion lo sabía, Frey había alcanzado verdaderamente el estatus de señor demonio. Ya no era un autoproclamado semilla de señor demonio como ellos, sino una verdadera fuerza de la naturaleza que podía estar a la par de los veteranos. Comillas entonces. Carrion se obligó a mantener la calma. Comillas, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Hacer alarde de tu poder no va contigo. Los verdaderos señores demonio eran realmente poderosos, pero no estaban exentos de enemigos. En el mundo cardinal, donde existían las habilidades supremas, sus efectos a menudo superaban a los de las magículas básicas. Esto significaba que la información era más valiosa que la fuerza bruta. Una vez que un oponente comprendiera tus habilidades y tus ases del destino, podría contrarrestarte libremente. Por eso la mayoría de los señores demonio mantenían su fuerza oculta. Era de sentido común. Por ejemplo, si alguien despertara con 3 habilidades definitivas basadas en las 7 virtudes y se volviera arrogante, solo para encontrarse con Rudra, emperador del Imperio Oriental. Michael, el señor de la justicia de Rudra, podía comandar a otros 7 usuarios de la virtud. En el momento en que activara la autoridad real, estarías arrodillado antes incluso de darte cuenta de lo que había pasado. ¿A quién podrías quejarte? Esto por sí solo demostraba que, en el mundo cardenalicio, la arrogancia podía costarte la vida rápidamente. Comillas, ¿qué imagen tienes de mí? Imagen. Carrion se rascó la barbilla y dijo sin rodeos, un poco turbio, poco honorable, mezquino, y una anciana que tiene cientos de años pero que todavía actúa. Comillas, caer muerto. Antes de que Carrion pudiera terminar, un corte invisible se dirigió hacia él.
Comillas santo cielo. Si Carrion no hubiera esquivado el ataque a tiempo, probablemente habría sido partido en dos junto con el acantilado. Aún así, le entró un sudor frío. El acantilado, que se elevaba cientos de metros, estaba ahora partido limpiamente por la mitad desde el centro por una cuchilla invisible. Sin aviso previo, sin fluctuación de magículas. Simplemente apareció, como de la nada. Incluso Carrion, que acababa de presenciar este ataque aterrador, quedó profundamente conmocionado. Comillas, oye, ¿de verdad era necesario? El sudor le corría por la frente. Comillas, solo estaba bromeando. Comillas, bromas. Frey esbozó una sonrisa deslumbrante. Oh, yo también, solo estaba bromeando. Comillas, intentaste matarme. Sinceramente, Carrion seguía sin entender nada del ataque de Frey. ¿Magia espacial? ¿Una técnica de espada perfeccionada al extremo? ¿O se trataba de algún tipo de especialización en barras diagonales? No puedo averiguarlo. Incluso con 500 años de experiencia en combate, Carrion no pudo desentrañar el misterio del movimiento de Frey. ¿Podría ser esta la legendaria habilidad definitiva? Al oírle decir eso, Frey puso los ojos en blanco con fuerza. ¿Qué demonios quieres decir con habilidad suprema? Ella suspiró una vez más. Si no hubiera conocido a Rin, podría haber terminado como Carrion, una rana en el fondo del pozo. Esto es simplemente corte espacial, una mejora basada en un cambio cualitativo en mis magículas. 1.000.000 de magículas. En el momento en que uno entraba al dominio del señor demonio, la densidad de magículas experimentaba un salto cualitativo. ¿Y la magia y las habilidades lanzadas con esas densas magículas? Aunque se utilizaran las mismas técnicas, los efectos se verían drásticamente potenciados. Comillas, ¿no es una habilidad definitiva? Carrion ya no pudo contenerse. Comillas, la diferencia después del despertar es tan enorme. Ya había visto antes el ataque espacial de Frey. Y con sus habilidades, incluso podría resistirlo físicamente. Pero ahora. Solo mira lo que pasó. ¿Intentas detener esto con tu cuerpo? Podrías escribirte mátame en la frente. Entonces, ¿cuál es el motivo de su visita? Carrion conocía bastante bien a Frey, su relación era compleja. Antes de convertirse en señores demonio, ambos eran monstruos inteligentes que vivían en las llanuras del este. Las arpías y los hombres bestia habían sido aliados desde tiempos ancestrales. Y como máximos representantes de sus razas, Frey y Carrion habían mantenido una amistad durante más de 500 años. Especialmente después de que Frey se convirtiera en un señor demonio, nunca olvidó apoyar a Carrion. Su relación no era exactamente como la de hermanos, pero era más cercana que la de la mayoría. Enviaste un equipo a explorar el gran bosque del Jura, ¿verdad? Comillas, ¿cómo lo supiste? Carrion creía que estaba manteniendo esa operación bastante discreta. ¿Podría ser? De repente, pensó en el peor escenario posible. Frey había capturado a sus subordinados y estaba allí para exigir un rescate. Continuará. Capítulo 320, Frey contra Carrion. Esa niña, Alvis, tiene muchísimo talento. Ni siquiera yo pude detectar sus movimientos. Frey no se había percatado de los movimientos de los tres Beastketeers, pero eso no afectó la capacidad de Trainy y Violet para vigilarlos en tiempo real. Sin embargo, algo les sucedió. Comillas que. Carrion se tensó inmediatamente al oír las palabras de Frey. Explícalo claramente. ¿Qué les pasó? Para Carrion, los tres Beastketeers eran como hermanos menores. Y los demás hombres bestia eran jóvenes en los que confiaba profundamente. Al oír que algo les había salido mal, el corazón de Carrion se encogió de inquietud. No se preocupen, sus vidas no corren peligro por ahora. Comillas, ¿sigues vivo? ¡Qué bien! Carrion exhaló aliviado. Por un momento, había pensado que ya estaban muertos. Mientras estuvieran vivos, había esperanza. Comillas, ¿qué fue exactamente con lo que se encontraron? Comillas, ¿es por esto que viniste a verme? No, vine a verte, no por esas cosas. Frey alzó la mano e hizo un gesto a Carrion para que atacara. Una explicación detallada sería demasiado engorrosa. Usemos el método que más te guste. Comillas, comunicarse a puñetazos. Si hubiera sido antes, Carrion, como artista marcial, habría aceptado de inmediato. Pero tras enterarse de que algo les había sucedido a Alvis y a los demás, sintió aún más desesperación por conocer su situación exacta. Sin embargo, a veces, intercambiar golpes era la forma más rápida de comprender la voluntad del otro. Comillas, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Hasta donde quieras.
Si eres lo suficientemente capaz, incluso podrías llegar a ver mi habilidad definitiva. Comillas, habilidad suprema. Carrión exclamó con asombro, comillas, ¿de verdad dominaste ese poder? ¿Quién sabe? Si tu fuerza es demasiado débil, entonces no te importará si tengo una habilidad definitiva o no, ¿verdad? HMPH. Carrión resopló, comillas, ¿realmente me estás subestimando, Frey? Una vez tomada la decisión, Carrión no esperó más a que Frey hiciera un movimiento. Inmediatamente activó el estado más poderoso del Rey León, la transformación bestial. La transformación de las bestias extrajo los genes bestiales que residían en Carrión. Las bestias no solo incluían felinos y caninos. En teoría, incluso los peces en el agua, las aves en el cielo y los reptiles bajo tierra podrían considerarse bestias. Sin embargo, esa teoría surgió de las clasificaciones científicas de la Tierra. En el mundo cardinal, debido a los diferentes orígenes de las especies, los hombres bestia generalmente no incluían insectos, peces ni reptiles. Las dos últimas fueron clasificadas como ramas de dragón y eran fundamentalmente diferentes de las bestias tradicionales. Comillas, usando la transformación en bestias, Freya observó a Carrion, cuyo cuerpo se había transformado drásticamente. Ahora era más musculoso y le habían brotado de la espalda un par de alas parecidas a las de un halcón. Vamos, déjame ver cuánto has mejorado con los años. Comillas, eres demasiado arrogante, Frey. Carrion sabía que podría haber una diferencia entre sus fuerzas, pero que lo menospreciaran de esa manera aún lo enfurecía. Comillas, cañón de partículas bestial. Magicallas doradas se reunieron frente a Carrion. Este movimiento era una técnica que había perfeccionado minuciosamente durante muchos años. Al forzar la colisión y ruptura de partículas espirituales, liberaba una cantidad de energía formidable. Por eso Carrion había bautizado ese movimiento como cañón de partículas. Incluso en un lugar como el mundo cardenal, su poder destructivo rivalizaba con el de una bomba nuclear. Comillas, ¿sigues sin esquivar? Carrion se detuvo un instante, observando atentamente la posición de Frey. Había elegido un lugar ideal para situarse, con solo una llanura desolada a sus espaldas, como si hubiera preparado un escenario para el gran momento de Carrion. No hay necesidad. La respuesta de Frey enfureció a Carrion. Pero al ver su expresión seria, Carrion se dio cuenta de que realmente tenía la intención de recibir su ataque con toda su fuerza de frente. Comillas, entonces espero que tu habilidad definitiva esté a la altura de tu arrogancia. No tenía intención de matar a Frey, la hostilidad entre ellos era solo superficial. Esto era solo una broma, no había necesidad de exagerar. Así pues, Carrion ajustó ligeramente la trayectoria del cañón de partículas bestial, asegurándose de que no infligiera un golpe de tal auge. Al instante siguiente, un rayo de luz dorada se dirigió hacia Frey a una velocidad invisible. G. Los labios de Frey se curvaron levemente. Pensó para sí misma que no había cuidado de su problemático hermanito Carrion durante todos estos años en vano. Lamentablemente, tu visión sigue siendo demasiado limitada. Observó con calma cómo se aproximaba el cañón de partículas bestial. La trayectoria, invisible para los demás, aparecía en sus ojos como si el tiempo se hubiera ralentizado cientos o incluso miles de veces. Débil. Alzando la mano, golpeó con indiferencia el cañón de partículas bestial con un revés. Auge. Frey desvió con fuerza la energía destructiva incrustada en la bala de cañón, enviándola volando hacia una llanura en la distancia, todo bajo la mirada atónita de Carrion. Retumbar. Las llamas se elevaron hacia el cielo, la tierra tembló con un estruendo ensordecedor mientras el humo negro y el polvo se elevaban, reduciendo un pequeño grupo de colinas a ruinas. Solo quedaba un enorme cráter, que demostraba el aterrador poder del ataque de Carrion. Comillas, ¿cómo es posible? Las pupilas de Carrion se contrajeron mientras miraba fijamente a Frey. No podía entenderlo. Su ataque frontal ni siquiera logró que Frey retrocediera un paso, lo desvió como si nada. ¿De verdad había tanta diferencia entre ellos? Carrion no quería creerlo, no hacía mucho, tenían la misma fuerza. Pero ahora, solo por un despertar, ¿la diferencia entre ellos se había vuelto tan grande? Comillas, ¿no puedes aceptarlo así sin más? Frey miró a Carrion mientras éste flotaba en el aire y le dedicó una sonrisa burlona. El poderoso Rey León tiene la expresión de un gatito asustado. ¡Qué decepción! Comillas, Frey. Carrion no podía aceptar esta humillación. Invocó la lanza del Rey Bestia, sus magicules aumentaron en otros 100.000, y luego cargó directamente contra Frey.
Si los ataques mágicos no funcionaban, entonces lo resolvería con combate cuerpo a cuerpo. La idea era buena, pero Frey ya lo había visto venir. Sonido metálico. Recordando la batalla anterior entre Rimuru y Yoya, Frey extendió un dedo y señaló la punta de la lanza con la que Carrion avanzaba. Auge. El suelo se partió, el acantilado se derrumbó. Pero Frey no se movió ni un centímetro, era como si todo su cuerpo se hubiera convertido en parte del espacio mismo, inamovible. ¿Comillas qué? Tras dos ataques a máxima potencia, incluso el corazón firme de Carrion vaciló ligeramente. Continuará. Capítulo 321, ven, golpea aquí. Comillas, esto es imposible. Carrion se negaba a aceptarlo, y más aún, se negaba a creer que su fuerza fuera tan débil. Blandió desesperadamente la lanza del rey bestia que sostenía en su mano, y un sinfín de sombras de lanzas atacaron a Frey desde todas direcciones. Comillas, sonido metálico. Clang, clang, clang. Pero en respuesta a su ataque, Frey siguió utilizando un solo dedo. Un movimiento rápido, un chasquido ligero. Cualquier golpe, por muy complicado o rápido que fuera, resultaba ridículo ante el dedo de Frey. Comillas, grieta. Comillas, sonido metálico. Incluso cuando la lanza del rey bestia finalmente se hizo añicos bajo las interminables colisiones, Carrion todavía no podía creer lo que estaba viendo. La diferencia de dimensión. En realidad es así de vasto. Los brazos de Carrion temblaron ligeramente, como consecuencia del esfuerzo realizado al blandir la lanza del rey bestia con toda su fuerza. Sin embargo, a pesar de todos sus recursos, no pudo obligar a Frey a tomarse las cosas en serio. No, ni siquiera lo había intentado. De principio a fin, la actitud de Frey había sido la de una adulta jugando con un niño, estaba jugando con él. Hacer clic. Comillas MMM. Frey levantó repentinamente el dedo a la altura de los ojos. Había aparecido una grieta en la barrera invisible que cubría su uña, y ésta se estaba extendiendo lentamente. Nada mal. Frey esbozó una sonrisa de agradecimiento. Pensar que de verdad lograste dañar mi prisma de pared de cristal. El prisma de muro de cristal, una habilidad protectora derivada de la barrera espacial de Frey, era una habilidad pasiva. Incluso sin activarse, la envolvió de forma natural. Especialmente zonas críticas como la nuca, el corazón y los ojos. Antes de obtener el escudo eterno, Frey dependía de esta defensa para protegerse de los ataques sorpresa. Tal como Carrion siempre había creído, Frey no era hábil en el combate cuerpo a cuerpo, de ahí estas exhaustivas medidas defensivas. Pero ahora. Parecía que ya no era necesario. La existencia del escudo eterno había resuelto por completo sus preocupaciones de seguridad, permitiéndole mantenerse firme y desatar el daño libremente. Lamentablemente, aún no has visto el verdadero poder. Frey se refería al escudo eterno. Originalmente había pensado que si Carrion lograba atravesar su prisma de muro de cristal, podría llegar hasta su cuerpo principal. Solo entonces sería testigo de cómo era un cuerpo inmortal e indestructible. Y desde ese momento, caer en la desesperación. ¿Comillas confundido? Frey desactivó la barrera espacial que la rodeaba y flotó hacia adelante, deteniéndose a 10 metros de Carrion. Ven, te lo mostraré. ¿Comillas qué quieres decir? Carrion estaba desconcertado, sentía como si hubiera regresado al pasado. Hace cientos de años, cuando aún no era un señor demonio, todavía estaba bajo el mando de Frey, luchando junto a su hermano mayor, el tigre blanco, en la naturaleza salvaje. Hace 500 años, él era el hermano menor. Y ahora, 500 años después, seguía siendo el hermano menor. Se habían desperdiciado estos 5 siglos. A continuación, ataca con todo lo que tengas. Frey extendió la palma de la mano y la apuntó directamente a Carrion. No hay necesidad de contenerse. Con tu fuerza, no podrás atravesar mi defensa. No te preocupes, no usaré magícules. Comillas, me estás tomando el pelo. Carrion perdió completamente el control. ¿Frey estaba bromeando? ¿No estás usando magícules? ¿Qué quería decir con eso de recibir sus ataques de frente con su cuerpo desnudo? Ni siquiera un verdadero señor demonio podría hacer eso. Incluso con millones, decenas de millones de magículas, alguien como Beldor aún podría resultar herida por armas cinéticas. No, hablo en serio. Frey respondió con calma, actualmente tengo alrededor de 3 millones de magículas. Cuando despertó por primera vez como señora demonio, sus magículas solo habían alcanzado los 2,2 millones, pero después de este periodo de consolidación, se estabilizaron en 3,1 millones.
No subestimes los 3,1 millones. Entre los 10 grandes señores demonio actuales, incluso superó a la reina nocturna luminosa. Y con la habilidad definitiva de Frey, Horus, su poder de combate superaba incluso al de Luminous. Esto sin siquiera contar sus habilidades desequilibradas como solidificación de Magicules y escudo eterno. Comillas 3. Un solo número hizo que Carrion contuviera la respiración bruscamente. Comprendía perfectamente su propia situación. Aunque ostentaba el título de señor demonio, e incluso había obtenido un asiento como tal, sus magicules apenas habían superado los 400.000. Incluso si añadiera la lanza del rey bestia rota al cálculo, el total sería de unos 500.000 como máximo. ¿Y Frey? Tan solo sus magículas puras eran casi 8 veces más grandes que todo su ser. Probablemente estés pensando que mi enorme reserva de magículas no tiene nada que ver con defenderme físicamente. Pero ver es creer. Frey sonrió, deberías experimentarlo por ti mismo. Al ver la inquebrantable confianza de Frey, Carrion no dudó más. Extendió los dedos, desplegó las garras y una aterradora energía mágica se concentró a su alrededor. Comillas garra del rey bestia. Aunque no tan destructiva como el cañón de partículas bestial, esta maniobra era otra técnica definitiva que Carrion había perfeccionado a lo largo de muchos años. Su área de efecto era pequeña, pero en términos de potencia contra un solo objetivo, fue su golpe más fuerte. Auge. Pero en el instante en que la garra del rey bestia se posó en la palma de la mano de Frey, la visión del mundo de Carrion se hizo añicos una vez más. Ni siquiera se movió. No quería creerlo, pero la verdad estaba justo delante de él. Comillas ¿cómo hiciste eso? Si solo hubiera tenido una defensa sólida, Carrion no estaría tan afectado. Lo que más le sorprendió fue que Frey no hubiera usado ninguna magícula. Y eso significaba ninguna habilidad única, ni siquiera una habilidad pasiva, y mucho menos habilidades de resistencia. Si alguno de ellos se hubiera activado, habría habido fluctuaciones de magícules. Pero no había ninguno. Absolutamente ninguna. Esta mujer, tal como afirmaba, había bloqueado su golpe más potente dirigido a un solo objetivo con su propio cuerpo. Así es, defensa puramente física. El ataque de Carrion ni siquiera había alcanzado el rango en el que se activaría el escudo eterno. No se activó. La razón por la que Frey pudo detener el ataque de Carrion se debió enteramente al enorme aumento defensivo proporcionado por la solidificación de Magícules. ¿Comillas sorprendido? Frey no respondió directamente a Carrion. Bajó la mano y miró a lo lejos, hacia una gran montaña. Auge. En el instante siguiente, sin previo aviso, una violenta ráfaga de viento se lanzó hacia afuera. Una aterradora presión atmosférica se condensó en una estela de luz visible, como una cascada que fluye en sentido inverso, ascendiendo directamente y partiendo la montaña distante limpiamente por la mitad. Y ese no fue el final. Tras el primer impacto, una oleada de energía aún más destructiva arrasó la zona, pulverizando directamente toda la montaña hasta convertirla en polvo. En cuanto a Frey, ella simplemente hizo un movimiento rápido con la mano. Era obvio lo que había hecho. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.